que debemos reconocer nosotros es ¿qué es la cardinalidad? Ya, tenemos lo que es cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? Simple. Ahí dice, para denotar al número de elementos de un conjunto se emplea la simbología n paréntesis a. Cuando usted vea esa simbología, estamos hablando de la cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? Cardinalidad, la cantidad de elementos de un conjunto. La cantidad de elementos de un conjunto. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos el ejemplo del conjunto B es igual a, perdón, B es igual al conjunto de todas las X tales que, este símbolo significa tales que X pertenece al conjunto de números naturales, siendo 1 menor o igual que X menor que 6. A ver, lo volvemos a leer para que usted ya se vaya familiarizando con ese tipo de escritura. ¿Qué significa? Entonces teníamos B es igual al conjunto de todas las X, tales que X pertenece al conjunto de números naturales, siendo 1 menor o igual que X menor que 6. Esa es la lectura, ¿ya? Esa es la lectura. Y para irlo interpretando de una mejor manera, esta partecita de acá usted debe saberla manejar. Ahí de izquierda a derecha dice 1 menor o igual que X. ¿Qué pasa si lo lee de derecha a izquierda? Si de izquierda a derecha dice 1 menor o igual que X, de derecha a izquierda va a decir X mayor o igual que 1. ¿Sí ve? Lo leo de derecha a izquierda. X, al revés, esto de aquí, mayor o igual que 1. Y X menor a 6. ¿Ok? Significa lo mismo. Es lo mismo. Lo que está aquí sombreado de color rojo es lo mismo de acá, sino que escrito de otra manera. Ya. ¿Qué elementos hay que sean mayores o iguales que 1 y menores que 6? Pues existe el elemento, para el conjunto B sería el elemento, el 1, porque es mayor o igual, el 1 sí entra en la respuesta, el 2, el 3, el 4 y el 5. El 6 no ingresa en la respuesta, pues que solamente debe ser menor que 6. No me dice menor o igual a 6. Entonces solamente son menores a 6 y el número menor a 6 es 5. Entonces la cantidad de números o la cardinalidad del conjunto B son 5 elementos. ¿Ok? Partes importantes de esta primera instancia es que usted reconozca qué significa esto de n con paréntesis del conjunto. Significa la cardinalidad del conjunto A en este ejemplo. Cardinalidad del conjunto A. Aquí dice cardinalidad del conjunto B, que hay 5 elementos. Los conjuntos se los pueden dar de varias maneras. Se los pueden dar de forma comprensión, de forma de comprensión, que significa que usted tendrá que comprender qué es lo que dice la lectura. Pero vuelvo a repetir, el conjunto B es igual al conjunto, está el símbolo, ¿no? Es igual al conjunto de todas las X, la slash significa tales que X pertenezca al conjunto de números naturales. ¿Qué es el conjunto de números naturales? Los que nos enseñaron desde la escuela. 1, 2, 3, 4, 5. Los enteros, pero empezando desde el 1. Siendo, ahí nos dan como una especie de limitación de rango. Dice 1 menor o igual que X menor que 6. Algunos comprenden esta nomenclatura y no es necesario hacerlo de acá, pero para los que no, ¿cómo hacemos? Leemos de izquierda a derecha. 1 es menor o igual que X, pero si lo leo de derecha a izquierda diría X
mayor o igual que 1. Le cambia, ¿no?, de derecha a izquierda y le cambia la orientación al símbolo. X mayor o igual que 1. Aquí está. Y el otro sí lo copio igualito. X menor que 6. O sea, siempre empiece primero con X. Entonces, números que sean mayores o iguales que 1. Mayores o iguales que 1. El 1 incluido. Y X menores que 6. Menores solamente. Es decir, el 6 no lo incluya. El 6, 5. Entonces, la cardinalidad de B es igual a 5. Ahí está la primera parte. Vamos a ver qué es un subconjunto. ¿Ok? ¿Qué nos dice acá? Dice, B es un subconjunto impropio de A si solo si todos los elementos de B están contenidos en A. ¿Ok? Es decir, si todos los elementos de B le pertenecen al conjunto A, eso significa que B es un subconjunto de A. La palabra clave, todos. Si todos los elementos de B están contenidos en A, están dentro de A, entonces B es un subconjunto de A. Nomenclatura, nomenclatura. B es subconjunto de A es equivalente que la X pertenece a B y que la X pertenece a A. Esto solamente es una nomenclatura, esto no lo vamos a usar. Y aquí un ejemplo claro de lo que es un subconjunto. Y además aprovecho para que usted recuerde la clasificación de los números reales. ¿Ya? Esto también debe sabérselo. Conjunto de números reales se divide en dos grandes grupos. Afuera el que está de color lila es el conjunto de números reales. Ese conjunto de números reales se divide en dos grandes equipos. El primero de ellos, el conjunto de números irracionales. Irracionales. A veces lo representan con la letra Q', ese sombrerito que está ahí como comes prima, o a veces con la letra H. Entonces tenemos aquí los irracionales y los racionales. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los irracionales? Los irracionales es un subconjunto de R. ¿Por qué los irracionales es un subconjunto de R? Pues porque todos los elementos, los irracionales, están dentro de los reales. Todos los elementos del conjunto de los irracionales están contenidos, están dentro de los reales. Tenemos el siguiente grupo que son los racionales. También los racionales son subconjuntos de los reales. Y dentro de los racionales tenemos a los enteros y dentro de los enteros a los naturales. ¿Ok? Esto debemos acordarnos. Entonces puedo llegar a la conclusión, miren, que los naturales son un conjunto ¿de quién? De los enteros, porque los naturales están dentro de los enteros. Pero tal vez puedo decir que los naturales es un subconjunto de los racionales, porque los naturales están dentro de los racionales. Y además puedo decir que los naturales están dentro del conjunto de números reales. Por lo tanto, los naturales son subconjunto de los reales. ¿Ya? Recuerde que para hacer un subconjunto, todos los elementos del primer conjunto debe estar contenido en los elementos del segundo conjunto. Ya, ahí tenemos lo que es un subconjunto y su gráfica. Eso es como para que usted vaya recordando. El conjunto C es un subconjunto de A. Para que C sea un subconjunto de A, todos los elementos de C deben estar dentro de A. Correcto, sí está, sí es un subconjunto. Sí es. El de arriba no era porque 4 por ningún lado no estaba en A. No estaba. Por lo tanto, no es un subconjunto. Ahora, pero hay que reconocer cuándo es un subconjunto propio y cuándo es un subconjunto impropio. Un subconjunto propio debe decir que son los que no son iguales al conjunto. Ya. Un subconjunto propio es cuando la cantidad de elementos son menores a los del referencial, al conjunto principal. Ejemplo, estoy diciendo que el conjunto A tiene 3 elementos. 1, 2, 3. Subconjuntos propios. Los propios serían así. T es un subconjunto propio porque tiene menor cantidad de elementos que el original. Arriba hay 3. Acá solamente van a haber 2. ¿Correcto?
y pertenecen a A. Esto sí es un subconjunto. Un subconjunto E. Yo puedo decir que un subconjunto es igual a 3 y 2. Correcto, un subconjunto propio. Estamos hablando de los propios. ¿Ok? De los propios. Un subconjunto, un conjunto más pequeño que el original. A, B, C, D, E, F. Otro subconjunto propio que yo puedo decir puede ser 1 y 3. Subconjunto propio, un conjunto más pequeño que el original. ¿Qué pasa si yo digo que A, B, C, D, F, que el conjunto G es igual a 3, 2, 1? ¿Es un subconjunto? Sí, sí es un subconjunto, porque recuerde que para ser subconjunto todos los elementos que contengan G deben pertenecer al conjunto A. Entonces ha cumplido, subconjunto sí es, pero hay que ver pues si es subconjunto propio. Para que sea propio, si el original o el referencial tiene 3, su propio debe tener menos que 3. Y este lo iguala. Por lo tanto, no sería propio. No sería propio. Entonces veamos lo que dice acá el texto. En este caso, A es igual a B. Correcto, miren. El conjunto A tiene los mismos, exactamente los mismos elementos que B. Entonces, es un subconjunto impropio. ¿Ok? Es un subconjunto impropio. ¿Cuándo es un subconjunto impropio? Cuando tiene exactamente la misma cantidad de elementos. Se repite. En cambio, C, por tener una menor cantidad de elementos al original, en cambio C es un subconjunto propio de A. Va a ser un subconjunto propio de A. Entonces, ¿a qué conclusión yo puedo llegar? Que G es un conjunto impropio de A. Porque los propios siempre tienen menores elementos que el original. Vuelvo a repetir para que haga sus anotaciones con sus propias palabras, ¿no? Un subconjunto impropio es aquel que tiene la misma cantidad de elementos del referencial. Un subconjunto impropio es aquel que tiene la misma cantidad de elementos del conjunto referencial. En este caso, G es impropio A, porque A tiene 3 elementos y G también. Impropio. Porque los conjuntos propios son aquellos que tienen menor cantidad de elementos que el conjunto referencial. Y el referencial tiene 3. Acá tiene 2, tiene 2, tiene 2. Entonces, tanto D, E y F son conjuntos propios de A. Sin olvidar el concepto principal de subconjunto, que para ser subconjunto, los elementos que tenga ese conjunto deben formar parte, deben estar dentro del referencial. No, mire, el 3 sí cuenta en A, el 2 sí se encuentra en A y el 1 sí se encuentra en A. Entonces, G es un subconjunto impropio. ¿Por qué impropio? Porque tiene la misma cantidad de elementos. F tiene el conjunto, al elemento 1, correcto, lo tiene. Mira, el F tiene 1 y en el referencial está el 1. F tiene 3, en el referencial está el 3, sí, correcto, es un subconjunto. Ahora, ¿qué tipo de subconjunto? Pues como solo tiene 2 de 3 elementos, es un subconjunto propio. ¿Ok? Ejemplo, voy a tener un conjunto referencial. Un conjunto referencial. No, vamos a ponerle nombre mejor. Vamos a ponerle el conjunto Z. Va a ser igual a. Va a ser igual al cuadrado negro, coma, o al rectángulo negro. Va a ser igual al rectángulo amarillo. Ahí está. Y va a ser igual al rectángulo rojo. Ahí está el conjunto Z. Pregunta. A ver, tenemos acá primero. Conjunto A. Al conjunto A tenemos un rectángulo negro y un rectángulo azul. Ahí, rectángulo negro, un rectángulo azul. Otro ejemplo, voy a tener el conjunto B. El conjunto B va a tener un rectángulo rojo, un rectángulo negro y un rectángulo amarillo. Ahí.
¿Ya? Y por último tenemos un conjunto C que vamos a decir que solamente va a tener un conjunto, un rectángulo amarillo, nada más. Entonces me ayudan, por favor. El conjunto A, ¿es o no es un subconjunto? Respóndame, por favor. El conjunto A es un subconjunto de Z. Ya, correcto, y tengo respuesta. A es un subconjunto de Z. Falso. Excelente, no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque para hacer un subconjunto, los elementos que le pertenezcan a A deben partir o deben provenir de su conjunto referencial. En este caso, el rectángulo de color negro existe dentro de A, de Z, pero el rectángulo de color azul no existe dentro de Z. Por lo tanto, no puede ser subconjunto, ¿no? A no es subconjunto, es falso. Siguiente. B será subconjunto impropio. ¿Este qué significa? Es como que decir menor o igual. Es como decir menor o igual. Es decir, subconjunto impropio de Z. ¿Verdadero o falso? ¿Qué tipo de subconjunto es? ¿Propio o impropio el B? Ayúdeme. B, ¿es propio o impropio? ¿Qué tipo de subconjunto es B? Correcto, muy bien. Es impropio. Excelente, es impropio. Para que sea impropio, debe tener exactamente la misma cantidad de elementos con el otro conjunto que está comparando. Impropio. Entonces esto debería ser verdadero. Es impropio, mire, vamos a ver. Rectángulo negro, rectángulo negro, rectángulo amarillo, rectángulo amarillo, rectángulo rojo, rectángulo rojo. Listo, es un subconjunto. Sí es un subconjunto. Y además de ser un subconjunto, es un subconjunto impropio. ¿Ya? ¿Cuándo es impropio? Cuando tiene la misma cantidad de elementos que el original o el del de referencia. Vamos con el conjunto C. El conjunto C es un subconjunto, es un subconjunto, y mire que ya no le pongo el igual, entonces ya no decía impropio, sino debería decir propio. Es un subconjunto propio de Z. ¿Verdadero o falso? Está diciendo que es propio, ¿verdadero o falso? Excelente, muy bien. Propio, ¿verdad? Entonces esto debería ser verdadero. ¿Por qué? Porque al no ponerme el igual aquí abajito, me dice que va a tener menor cantidad que los elementos del conjunto original. Dese cuenta que C apenas tiene un elemento de los tres que tiene Z. Entonces sí es un subconjunto propio, solo menor, no menor igual. ¿Ya? Y el rectángulo amarillo le pertenece a Z, por lo tanto es un subconjunto, ¿ya? Entonces tenemos verdadero porque C resultó ser un subconjunto propio. ¿Ok? Hasta ahí, pausa. Pregunta, me dice, ¿y si tiene más elementos? Muy buena pregunta, vamos a ver si retrocedo. Me hacen la pregunta, ¿y si tiene más elementos? Vamos a poner el conjunto D. El conjunto D es igual al conjunto y vamos a poner un conjunto de rectángulo negro, uno amarillo, uno rojo y vamos a poner otra vez el azul. Recuerde que para que el conjunto D sea un subconjunto de Z, los elementos de D deben pertenecerle a Z. Le pertenece, le pertenece, le pertenece. ¿Para dónde agarro? Rectángulo de color azul no le pertenece a Z. Entonces, decir que D es un subconjunto impropio de Z, eso es imposible. Porque D tiene un elemento que Z no lo tiene. No es un subconjunto de Z. Claro que si usted lo vira, podemos interpretarlo de otra manera, ¿no? A ver, vamos a leerlo de otra forma o poner otro ejemplo. Digo que Z es un subconjunto impropio, o sea, un menor o igual, perdón, propio, menor o igual, de D, ejemplo, ¿no? Un subconjunto menor o igual que D. Z, los elementos de Z están dentro de D, eso sí,
Ahí usted sí me tiene que decir verdadero. Porque los elementos de Z están dentro del conjunto de D. Esto es verdadero. Los elementos de Z están dentro del conjunto de D. Verdadero. Pero si lo leemos al revés, los elementos, todos los elementos del conjunto D están dentro de Z. Eso no, lo acabamos de mostrar que no. ¿Ya? ¿Listo? Fórmulas. Para encontrar la cantidad de subconjunto, ahí tenemos la cantidad de subconjunto, vaya aprendiéndosela. Si el número de subconjunto es 2 elevado a la cardinalidad de A. ¿Ve? 2 elevado a la cardinalidad del conjunto. Si usted quiere subconjuntos propios, usted averigua que son propios los que necesita, usted hace lo mismo de arriba, pero le resta 1. Obvio, pues el que tiene la misma cantidad sería impropio, por eso ese único elemento o ese único conjunto lo resta. ¿Ok? Vamos de nuevo. Fórmula para encontrar la cantidad de subconjuntos. 2 elevado a la cardinalidad del conjunto que desea encontrar. Si usted dentro de esos subconjuntos quiere todos los subconjuntos propios, a lo de arriba le resta 1. Pongámoslo a prueba, ¿no? Pongámoslo a prueba lo que hemos visto y lo que hemos analizado. Primer ejercicio. ¿Cuántos subconjuntos propios, miren la fórmula, cuántos subconjuntos propios pueden formarse con los elementos de A? El conjunto A tiene 1, 2, 3 elementos. Es decir, la cardinalidad de A, ¿qué significa cardinalidad? Cantidad de números. Tiene 3. Para saber la cantidad de subconjuntos propios, yo utilizo la fórmula 2 elevado a la cardinalidad del conjunto, pero como son propios, hay que restarle 1. Entonces, 2 elevado a la cardinalidad del conjunto A con el que estoy trabajando sería 2 al cubo y restarle 1. 2 al cubo sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8, 8, 8 y menos 1, esto sería igual a 7, ¿verdad? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 menos 1 igual a 7. Sería 7. 2, 3, 3, 6, 9, 10. A ver, ¿qué hice mal? 2, 8, 9, 7. Un ratito.